tiene la ocasión también de presentar en una conferencia, hacer workshops, y como muchas cosas organizadas. Y vamos a mostrar el trabajo de los 12 primeros artistas en el Carrillo Gil en el febrero del 2015. Entonces es un proyecto que realmente está muy completo, creo, porque hay todo realmente como un seguimiento. No es la autoridad solo de la embajada o de la SRE, como del Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano, que deciden cuáles son los artistas que van a ir. Estamos armando un protocolo de selección para que hayan convocatorias más amplias para los artistas. Sí, otra vez es muy orgánico, como hablaba Stefan, cómo se hace de una persona a una persona, cómo te entendieron, escucharon a Francia de tu proyecto sobre Latinoamérica, entonces te pidieron esta parte de jurado, y así conocías quizás a Patricia Martín para otra red, que ya está súper bien incluida aquí, y como las cosas se pasaron como de manera orgánica, entonces y las cosas se hacen al nivel, quizás como hablaremos otra vez de esta noción de micropolítica, ¿no? Que como las relaciones se hacen a un micronivel, como que esta persona encuentra a esta persona, este artista encuentra a este artista, y que las cosas se desarrollan así, ¿no? Es que a mí me pasó esta cosa que fue muy violento en este viaje, es que tuve que justificar todo el tiempo por qué me interesaba el arte. Porque llegas a un pueblo pequeño, perdido, y que te dice, ¿pero qué estás haciendo acá? No, estoy investigando los artistas y el arte contemporáneo. Es que, ¿qué es arte contemporáneo? ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué no te quedas acá? ¿Quieres ver paisajes o solo...? Una cosa que tuve que decirlo, pero 1000 veces, de por qué me interesaba el arte y qué hacía el arte y qué tenía como... no sé, me convencí a mí misma. Creo que había una cosa como también de entender lo que estaba haciendo, también por las preguntas de la gente. Porque tú como curadora sigues convenciendo, como todos creo lo estamos, pero convencida en la importancia del intercambio cultural, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante viajar, que el arte, como que la gente de muchos lugares en el mundo como hacen intercambios y que tratan de entender como la cultura de otros a través del arte, ¿no? Es que sí, creo que es más fácil entenderlo cuando estás lejos que cuando estás cerca. Te da como otra visibilidad, otra noción sí, una distancia crítica. Me pasó con unos adolescentes que visitaban una muestra que les mostraba una pieza de Francis Alice, que es el Loop, y les expliqué la pieza, hablamos de inmigración y todo, y la mitad eran inmigrantes de Argelia, de Marruecos, o no sé, o hijos de inmigrantes de segunda generación. Y empezamos a hablar de eso y lo entendieron súper bien. Pues se involucraron en la discusión, pero tenían como 13, 12, 14 años, no sé, como súper jóvenes. Fue súper interesante. Entonces, como voy a resaltar sobre qué estás diciendo para hablar contigo, Franklin, porque creo que... ¿What? Voy a secar el... Tequilita para ti. Sí, porque Franklin, al contrario, me interesó mucho en de qué platicamos, es que a ti de un lado la cultura, la pregunta cultural de un lado no te interesa. Enfin, no te interesa, pero creas que estamos quizás a un punto después. Bueno, porque me contaste entonces que tú naciste en Guatemala, que tus padres se fueron en el DF por 2 años cuando tenías 10 años, y que se quedaron aquí en esos 2 años, y que luego se movieron en California, en Los Ángeles, y que bueno, de aquí estudiaste como en Nueva York, en Berkeley, que te moviste en un montón de lugares ya muy impresionante para tu edad, digo. Y entonces cuando empezamos a hablar de esa relación con los Estados Unidos y de México y todo, sí me dijiste, por ejemplo, que la pregunta de México en Berlín es muy interesante porque a ti te parecía que México podría convertirse en un lugar de producción neutro. De un lado cultural, ¿puedes quizás como explicarte de este...? Sí, a mí lo que me parece interesante es que como en los principios del 2000, cuando pasó Berlín, yo creo que mucha gente tiene una perspectiva romántica de la ciudad, así como hablan de la historia de Weimar y la historia de los 70s y Fassbinder y todo eso, pero
Pero así como dicen los mexicanos, la mera neta es nomás que nomás tenían espacios baratos, todos se emborrachan, todos son amigos y tienen estudios grandes y la producción podía pasar ahí. Están cerca de Londres, están cerca de París y están cerca de Basel. Entonces es como, nomás hizo un centro y se hizo esa red nomás porque tenían los recursos para hacer todo eso posible. Yo creo que lo mismo está comenzando a pasar en México. No decir que es como Berlín, porque no es completamente otra historia, pero está pasando casi lo mismo y es difícil decir qué va a pasar porque nomás ahorita estamos en ese momento que como desde el último año ha cambiado mucho. Muchos artistas de California, muchos que conozco yo, se han mudado para acá nomás porque tienen estudio grande, no tienen que tener otro secundario trabajo, pueden estar aquí, me imagino, si de asistentes o hacerle favor a otra galería y tienen para suficiente para sobrevivir para 6 años. Bueno, eso es estupendo y para eso, y así comienza la producción cultural en un diferente tono, porque siempre, por lo menos para mí, estudiando en los Estados Unidos, se entiende rápido que toda la producción cultural de los Estados Unidos es como el producto de este sistema de arquitectura de apoyo que viene de las escuelas, que viene de las becas, que viene de todas las fundaciones, las residencies. Sí, hay un sistema muy institucionalizado que ya funciona muy bien, casi como en Europa, ¿no? Y más, en Europa es peor todavía, como estamos, no peor, mejor. Gracias. Mejor en decir que, como por lo menos estamos hablando en Escandinavia, que sí, muchos artistas en Escandinavia pueden tener unas prácticas muy conceptuales que no hacen objeto, porque al mismo tiempo no tienen que vender nada, porque pueden agarrar becas del gobierno, viven por 3 años, les dan 50.000 euros para hacer... Y se hace muy vulgar hablar de eso, pero es la realidad y el vaso de una práctica artística. Hay mucho menos apoyo del Estado, ¿no? en los Estados Unidos. El mercado pero siempre y ahí es donde salen las galerías comerciales. Y siempre hay, y ahí es cuando en los Estados Unidos, si en Europa tienen como todo el apoyo de los Kunstvereins y todo eso, aquí en los Estados Unidos siempre todo es en las galerías y las economías de cool, como le dicen los americanos, que es así, es casi lo mismo y siempre funciona lo mismo. Si no son los instituciones, entonces son los coleccionistas. Entonces, cuando platicamos ayer, entonces sobre eso, hablamos del cambio, del cambio de condiciones aún por el mercado, por las galerías, que hoy, por ejemplo, tú me decías, por ejemplo, antes, por un artista de Los Ángeles, la condición de poder vivir en periferia era de tener una galería al centro, entonces, en Nueva York. Pero me decías que ya no es una condición que existe más. Tal vez es muy temprano decir que todavía no es posible, pero ya se está comiendo como ver la posibilidad de haber otros modelos. Como muchos artistas, como estamos platicando ayer, muchos artistas en Los Ángeles no se ven necesarios tener una galería en Nueva York. Yo creo que es la primera generación que es así. Y al mismo tiempo más excitante es como esta generación de artistas que le están diciendo post-net, que es como algo bobo decir, porque también es un campo de investigación también. Porque también la mayoría de ellos se conectaron por esa red de internet, por Facebook, por Instagram, por Tumblr, y la mayoría de ellos se conocieron no en escuela, no fueron todos a Yale, no fueron todos a Colombia, sino que se conocieron por ese sistema de red, como por ejemplo alguien como Brad Trummel, que comenzó jogging en Chicago, alguien como Artie Virkan, que comenzó sus proyectos de net en San Diego cuando estaba estudiando ahí, también gente que estaba en Toronto como Ben Schumacher, y ahí también esa generación también se conectaron a los que estaban en Europa y son los primeros, y eso se hace muy interesante porque ya está en el momento que también muchos de esos se están viniendo para México, o por ese mismo sistema de red se están conociendo actores en México que tienen como la misma actitud y también están explorando las mismas cuestiones, y así se hace como, así se cambia, por eso es como dices, como esos intercambios micro. Sí, es muy interesante porque entonces como es el nacimiento de un nuevo corriente internacional, ¿no? Que es que puede como tomar lugar quizás pronto
van a ser como artistas postnet en Guatemala, quizás ya hay, ¿no? Quizás. Pues sí, así un proyecto. Sí, porque entonces como que me trae la atención es que las relaciones de poder de geografía están cambiándose por la cosa de Internet. Entonces como la periferia regana interés porque el centro no es tan importante, ya porque ya hay Internet, ¿no? Pero también al mismo tiempo también eso es como una... ¿Cómo se dice utopía? Utopía. Ok. Es como... no es utopía porque obviamente esas relaciones de poder todavía existen. Y no es que decir que también el ser postnet también es ser postcultural, porque también eso es como algo que no es, que es imposible. Como decir que yo no soy actor cultural es como imposible, nomás que es diferente cómo registro en este sistema y cómo se registro como en la historia de Identity Politics de los 90s. Es como todavía está esa relación, y porque como estamos en un momento entre que está cambiando. Por ejemplo, como estaba diciendo, estaba platicando con un amigo que se acaba de mudar de Los Ángeles para acá y es artista, y me estaba diciendo, bueno, es imposible que los artistas aquí hagan la misma clase de arte que se hace en Los Ángeles o en Berlín, por cosas muy básicas, como decir que la conexión de internet aquí en México es muy diferente que la conexión de internet que voy a tener en Los Ángeles. Entonces las cosas que puedo hacer de download, las cosas que puedo ir a imprimir, los materiales que voy a utilizar van a ser siempre muy diferentes. Entonces no es decir que es como un lenguaje internacional, porque tampoco eso es cierto. Siempre va a estar como... Siempre tiene que pensar en la situación material. Sí, al final el local sigue... Siempre sigue. Sí, como sigue va a seguir siendo primar en la producción también de los artistas, pero en un modo diferente, ¿no? Exactamente. Y entonces que me interesaba también de que platicamos es que al final esos artistas que vienen en el DF no le importa, por ejemplo, integrarse tanto en las instituciones, porque al final si son artistas gringos van a venir a México, producir sus cosas y mandarlas en los otros centros, ¿no? Más grandes, como donde tienen como sus galerías. Por ejemplo, si hablábamos de Nico Colón, ¿no? Como hace sus cosas aquí, sí, quizás le interesa, pero no es tan importante para él como... Sí, digo, si las instituciones de aquí se interesan en su trabajo, bueno para él, pero ahorita él vive también desde fuentes del exterior, no de afuera. Sí, pero yo creo que sí, es un poco cierto, pero también al mismo tiempo que alguien esté así como él, comienza, es como ¿cómo se dice en español? Comienza otras conexiones también, como por ejemplo, nomás que él está aquí, yo trabajo con él me ha presentado a otro sistema que no conocía yo de artistas, de curadores, de proyectos. Por lo menos todo lo que está pasando aquí en esta feria fue por Nico. Entonces nomás su presencia aquí es como estábamos hablando ayer, como es como ecosistema. Es algo así, es algo muy natural y orgánico, y nomás que tenga otra presencia del extranjero, entonces cambia todo, porque también lo que puede, las pláticas, las charlas, las estudio veces que puede hacer alguien así como él, y lo que puede producir es muy diferente. Por lo menos un ejemplo, no, por ejemplo, estaba platicando, yo tengo oficina al lado de la oficina de 89 Blues en Nueva York, que es con Simon Cassette en Hounds, ese. Loco. No, pero también tienen mapa en su oficina, y ahí tienen todos los que han encontrado y quienes están sometiendo. El mapa se mira como tú pensarías. Está todos los Estados Unidos, está toda Europa y un poquito de China. Y nomás eso. Ajá. Y un día estaba platicando con Cassette, nomás como sobre lonche o café, no sé qué, y estaban buscando cosas en Corea. Y yo le digo, mi compañera de cuarto es coreana y conoce mucha gente de ahí. Y nomás por ese conocimiento pudieron comenzar una red allá en Corea. Igual también cuando vinieron para acá,
les dije, oh, se los presenté a Nico, y así con ese sistema conocieron también a muchos de esa edad, que no hubiera sido posible sin esa conexión. Entonces como es doble, porque sí, está produciendo, me está mandando las cosas aquí, a mí yo las mando en Nueva York, eso es cierto, pero al mismo tiempo su presencia cambia otras cosas. Que es muy interesante para el DF en sí mismo, creo. Es que dices, es que como parece que ahorita en el DF están entrando muchos parásitos, en un sentido como... Flores. Sí, hablando de la metáfora del ecosistema, ¿no? Que hay como muchos elementos extranjeros que están como infiltrando o viniendo aquí, que no estaban presentes antes, ¿no? Y que parece como material de un lado, ¿no? Es una feria mutante, ¿no? Que es un nuevo... sí, como es un newcomer, ¿no? Que está como viendo y disturbando la economía preexistente, ¿no? Y es que creo que es interesante porque vamos a ver que esas semillas van a dar como en 5 años, en 10 años, y de esas cosas que están viendo de todos lados, como ¿no? estudiantes de Francia, como artistas de Guatemala, tú encontrar también a coleccionistas que estás educando a un tipo de arte que es diferente y que nació quizás en el occidente, pero que ya está empezando a ser producido aquí, ¿no? Y que es muy interesante. Entonces, creo que todas esas microgeografías y también la presencia del Internet, ¿no? Que parece omnipresente en todo que ustedes están diciendo, ¿no? Que sin Internet la información nunca había podido circular. Pero no, creo que Internet está súper bien para que los proyectos existan y circulen, la comunicación y todo eso, pero se ve que lo más necesario es el espacio físico, como dónde mostrar la obra, dónde producirla, en qué economía la estamos produciendo, en qué lugar la estamos mostrando. Mucho más que al final el espacio virtual está bien, pero... Sí, como decía. Robin, tú decías ayer que me interesó mucho que son los objetos que soportan al network y no el contrario. Al final, que es eso, que los objetos final apoyan a la comunidad, pero no es la comunidad que apoya la producción de los objetos, como fue el caso en el arte como lo conocimos hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. No, y eso es lo importante. Yo creo que cuando mucho de la gente está viendo mucho del arte que está saliendo ahora, especialmente en estos artistas que tienen como 25, 24 años, que han crecido en cosas como EOL y Aicha, y todo lo que hacen tiene como ese sabor. Pero yo creo que el modo que ellos piensan en los objetos es muy diferente, porque a ellos lo que interesa es que se conocen todos y que pueden tener un intercambio de ideas que es muy orgánico, pero que es como si ellos tienen una práctica, esa es la práctica, es el intercambio de imágenes y ideas en una plataforma virtual que después produce objetos que tal vez son interesantes, tal vez no son interesantes, unos son buenos, unos son malos, casi todos se miran iguales, pero eso es lo importante. Por lo menos como, y hablando de la red, por lo menos yo, uno de mis artistas que es muy así, yo lo conocí por Nico y lo conocí por Facebook, y hicimos cita por Facebook, los dos vivíamos en Los Ángeles pero nos encontramos en Nueva York, y así pasa, y ahora trabajamos y después lo presentamos en FIAC. Entonces es como... y todos estamos hoy en el DF. Exactamente. Sí, entonces, no sé, a mí me parece que nos da la plática muy buena vista de esta nueva geografía que está desarrollándose. No sé si tienen como preguntas o comentarios, o si platicamos tanto que todo se queda muy claro y no hay nada que decir sobre este tema, que esta charla va a ser una referencia por el futuro. Bueno, entonces muchas gracias por haber venido y les deseo una muy buena visita de material, y nos vemos mañana por la tercera y última conferencia sobre el tema que es hoy un artista latinoamericana, que es también muy polémico. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Sí, gracias.